una palabra que el Señor me estuvo hablando en estos últimos días, y es acerca de viejos pensamientos y nuevos pensamientos. Esa es la palabra que el Señor nos ha traído. Y para esto yo quisiera que ustedes me acompañen al verso de San Mateo, al Evangelio de según San Mateo, capítulo 9, verso 14 en adelante, al 17. 14 al 17. ¿Lo tenemos? Amén. Entonces vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Oremos. Bendito Dios y Padre, muchas gracias te damos, Señor, por esta tu palabra. Te pido que abras los corazones, nuestros corazones, Señor, para poder entender lo que tú nos quieres hablar el día de hoy. Gracias, Señor, te doy porque tú sabes que necesitamos cada uno de nosotros. Te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Esta parte de, si le pusimos nombre como pensamientos viejos, nuevos pensamientos, fue porque realmente muchas veces nosotros queremos seguir viviendo nuestra vida como cristianos y pensamos y actuamos como personas y hombres viejos, no como el nuevo hombre. Y porque venimos trayendo costumbres, hábitos desde el pasado. Y cuando yo estaba haciendo esto, estaba leyéndolo nuevamente, me vino a colación algo, una costumbre pasada, que pensaba que cuando yo era más fuerte en mi matrimonio, que cuando yo era más duro en mi matrimonio, pensaba de que la familia se iba a sujetar más a mí, porque yo era el hombre de la casa, ¿no? Y así muchas veces hemos sido criados, de que el hombre es el que tiene que mandar en la casa, es la cabeza de la familia. Pero creo que hemos mezclado muchas cosas, la parte espiritual con la parte terrenal. Es cierto, somos la cabeza de la familia, es cierto, espiritualmente hablando, pero Dios también nos dice de que somos iguales delante de Él. Así que la enseñanza de nuestros abuelos fue de que el hombre es el que domina la familia, que tiene que haber un patriarcado y no debe haber un matriarcado. Entonces cada hombre quería tener, ¿no?, a la usanza de, como hemos visto a veces en caricaturas, ¿no?, que el hombre cavernícola agarraba de los pelos a la mujer y se la llevaba a la cueva, ¿no?, a su hogar. Pero no era así. Durante mi matrimonio inicial, yo me daba cuenta que cada vez que yo me ponía hosco, cada vez mi esposa se ponía también dura, hosca, y realmente teníamos dificultades y peleas. Cuando empezamos nuestra vida cristiana, la palabra de Dios nos habla de que seamos dulces, que seamos delicados con ellas, como vaso frágil. Y no podía entender cómo podíamos ser vaso frágil con ellas si se suponía que teníamos que ser duros. No era coherente, pero lo que Dios nos estaba diciendo era que la amemos como la primera vez cuando las conocimos, que nos enamoramos y queríamos bajarle la luna, ¿no?, a sus pies. Y me di cuenta de eso y empecé a amarla a mi esposa, a tratarla diferente,
abrirle la puerta del carro como hace mucho tiempo no lo hacía. Empezaba a llevarle, aunque sea un caramelito, diciéndole, ¿sabes qué? Me acordé de ti cuando estaba en Lima y te compré este caramelito. El caramelito no cuesta mucho, ¿cierto? Si vamos a pensarlo en economía. Pero el punto era de que ese caramelito, por haber sido recordado o recordada, valía mucho para ella y la estaba enamorando, la estaba amando. ¿Y sabes qué? Cuando me di cuenta que cuanto más duro ella era, más difícil para mí era de que ella se sujete a mí. Pero cuando yo más la amaba, cuando yo más la trataba mejor, ella se sujetaba a mí como esposo. Pero ¿cómo me costó entender eso? Porque ¿por qué me costó entender eso? Me costó porque realmente yo tenía los pensamientos antiguos, los pensamientos viejos, y no podía entender de que tratándola suave iba ella a amarme y a sujetarse a mí. Y era al revés. Es que a la hora que yo empiezo a hacer lo que la palabra de Dios dice, la historia cambió en nuestro matrimonio. ¿Y por qué le digo todo esto? Porque vamos yendo a las escrituras. En el verso 14, mire qué es lo que sucede. Dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? ¿Qué estaba sucediendo? Sucedía de que los discípulos de Juan, y estoy hablando de Juan el Bautista, estaban siendo enseñados. Sí, pero estaban siendo enseñados según la costumbre hebrea. Estaban siendo enseñados según la costumbre de ellos de ese momento. Pero también recuerden que Juan estaba preparando el camino para el Señor. Y había algo que no cuadraba para ellos. Porque cuando vio a Jesús, Juan el Bautista dijo: ese es el de quien yo he estado hablando. Entonces las miradas empezaron a cambiar. Eran sus discípulos, pero las miradas empezaron a cambiar hacia Jesús. Y se dieron cuenta que sus discípulos no ayunaban. Se dieron cuenta que los discípulos no se lavaban las manos incluso para comer, como hemos visto en algunas partes de las escrituras de los fariseos. Y que hacían cosas completamente diferentes. Y decían: ¿cómo es posible que los discípulos del Mesías no estén cumpliendo las normas que Juan el Bautista nos había enseñado? Bueno, eso pasaba en ese momento. Tenía una gran duda en su cabeza, y el Señor Jesús le responde muy fácilmente y claramente. Le dice: ¿cómo pueden estar ustedes? ¿Cómo pueden ustedes estar tristes en medio de la boda cuando el novio está aquí? Cuando el novio está presente, o en este caso para nosotros, cuando los novios están presentes, hay fiesta. Porque cuando se han dado cuenta, después del matrimonio vamos al local, al lugar donde la familia quiere reunirse, y todos estamos de repente sentados o parados esperando a la novia, ¿cierto? A los novios, ¿cierto? Después de la boda. ¿Y qué hacemos? Estamos parados simplemente. No hacemos nada. Solamente estamos a la espera que lleguen, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Cuando llega el novio y la novia, empieza el júbilo, empieza la celebración, empieza el gozo, empieza la comida, los bocaditos, ¿no? Las bebidas, y luego viene también, ¿no? la comida, ¿cierto? Y luego el baile, la danza del novio, la novia. Hay fiesta. Y eso es lo que estaba diciendo Jesús, que cuando el novio, en este caso Jesús, estaba con ellos, ¿por qué iba a haber tristeza? Por el contrario, que cuando se acabase la fiesta, ahí nuevamente se iba a volver a foja cero todo, y se acababa la fiesta, se acababa la reunión. Pero el punto, eso era para explicar sobre el ayuno, pero rápidamente Jesús se dio cuenta de que había en ellos todavía mucho legalismo. No habían entendido, o todavía no entendían realmente la esencia de Jesucristo. Y la esencia de Jesucristo es que Él había venido no a cambiar las leyes, porque Él las
cumplió las leyes, sino Él vino a corregir las leyes, a corregir las leyes. Por ejemplo, cuando Él dice, habéis oído que dice, no matarás. ¿Y qué dijo Jesús? Mas yo digo, si tú le dices fatuo a tu hermano, a tu hermano, estás acarreando condenación. En otras palabras, estaba diciendo el Señor de que no es necesario que tú asesines a alguien para matarlo. Estaba diciendo el Señor Jesús que tan solo cuando tú insultas a alguien, ya estás matándolo. Ya estás matándolo. Que es mucho más profundo de lo que ellos estaban entendiendo la palabra. Era más profundo de lo que ellos habían imaginado. Hermanos, Jesús vino a arreglar, a corregir la esencia de lo que el Señor había dado. Y esto justamente se dio cuenta el Señor Jesús de que no habían entendido esta parte. Por eso cambia la conversación rápidamente, y lo primero que dice el Señor es: si tú no cambias tu mente, no vas a entender las cosas nuevas que yo estoy enseñando. Cuando empieza en el verso 16, dice así, que dice: nadie pone remiendo, ¿no?, de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Con esto lo que el Señor Jesús nos estaba demostrando es que Él también conocía lo que era coser, lo que era remendar, ¿no? Ya podemos entender, yendo un poquito más allá, podemos entender que en su familia María y José también le habían enseñado a remendar, y Él conocía esto. Entonces, creo que la mayoría conocemos lo que es remendar, ¿cierto? ¿No? En el pasado yo me acuerdo cuando las medias se me hacían huequitos, ¿no? Venía mi abuelita y me decía: trepa aquí, y él empezaba a hacer un remiendo, no sé cómo juntaba las hebras, pero al final no se veía nada de la media que estaba roto, ¿no? Me acuerdo que usaba una de estas bombas, ¿no?, de estos focos, ¿no?, los ponía dentro de la media y no sé, hacía un arte ella, pero tremendo, que nadie se daba cuenta que había un surcido invisible, así le decían, surcido invisible. Pero Jesús estaba diciendo algo pero muy importante. Lo que estaba diciendo era de que si unías una tela vieja con una tela nueva, ¿no?, iba a romperse. Iba a romperse porque, no en ese momento, porque tal vez pasaba desapercibido, pero cuando algunos escritores dicen de que cuando se lavaba esa prenda, sucedía de que la tela nueva se encogía un poco y estiraba y jalaba y rompía peor la tela vieja, y se hacía hilachas. Entonces, en ese sentido, se lo estaba diciendo de esa manera para que puedan entender lo que le estaba diciendo el Señor Jesús. Además, el Señor Jesús dijo: no puedes poner vino nuevo en odre viejo, de lo contrario se rompe. El odre, estamos hablando de que era el cuero, ¿no?, el cuero donde echaban el vino, el zumo de la uva, para que fermente. ¿Y qué pasa cuando empieza a fermentar? Sucede que cuando empieza a fermentar, empieza a hinchar, hay gases, los gases naturales empiezan a explotar, ¿cierto? Y la bolsa empieza a crecer. Sí, se empieza a tirar de tal manera que se empieza a ensanchar. Y posteriormente, ¿no?, si el cuero es un cuero débil o ya usado, va a reventar, ¿no? Así que es necesario ponerlo en un cuero nuevo para que no reviente. Y el Señor ahí lo que le estaba diciendo en los dos puntos, estaba diciendo que es necesario que tengamos nosotros una mente abierta perdón, y quitar todo aquello que
que había o que hay en nuestra mente. Y eso lo dice en este momento también el Señor. Porque nosotros traemos muchos pensamientos antiguos, muchos pensamientos que no nos dejan avanzar. Es más, hemos aprendido que tantas veces hemos sido testarudos, de que muchas veces hemos querido hacer la misma cosa pensando que vamos a obtener una cosa diferente. ¿Recuerdan? ¿No? Que hemos estudiado esa parte. Muchas veces pensamos de que esta vez nos va a salir bien y que ya no vamos a cometer el mismo error. Cuando decíamos, no, este va a ser la última vez y nunca más voy a volverlo a hacer. Y de pronto volvías a hacer las mismas cosas dentro de tu círculo vicioso y volvías a caer en lo mismo de antes. Porque pensabas de que ya no iba a suceder lo mismo. Es como aquel que quiere entrar, mete los dedos al tomacorriente y se lo electrocuta ahí, recibe la carga y dice, wow, nunca más voy a volver a poner mis dedos ahí. Y de pronto otro día lo ve y dice, pero esta vez seguramente ya no va a ser tan fuerte como la primera, y lo vuelve a meter. Muchas veces nuestros pensamientos son así, porque pensamos de que estamos haciendo lo correcto y que nuevamente y que va a salir las cosas bien, cuando no nos damos cuenta que ha sido un pensamiento incorrecto, ¿no? Y tenemos que estar claros en eso. Jesús le estaba viendo a los discípulos de Juan, como dije, de que tenían todavía los pensamientos del judaísmo, que tenían esa costumbre hebrea, ¿no? Que no está mal sobre el ayuno, pero en ese momento no era dable. Pero Jesús nota de que los discípulos de Juan estaban pensando y actuando bajo esa vieja levadura. Y lo que hace el Señor y les dice que tienen que cambiar esa mente, tienen que tener la mente abierta para que la frescura espiritual pueda entrar en las mentes. Y eso es lo que hoy también nos dice a cada uno de nosotros, que no podemos nosotros y no debemos poner en tela de juicio las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas de nuestro Dios. Nosotros decimos, mejor es recibir que dar, ¿cierto? Pero el Señor nos dice, mejor es dar que recibir, ¿no? Porque tú sabes cuál es la enseñanza rápidamente, que cuando tú tienes algo y lo das, una vez más estás listo para recibir. Cuando tú lo das, estás listo para recibir. Por eso el Señor dice, mejor es dar que recibir. Gloria sea al Señor. ¿Sabe? Jesús había traído un mensaje, y el mensaje que había traído era el mensaje de la salvación. Había traído el mensaje de la gracia, porque todo aquel que en Él cree no se perderá, mas tendrá vida eterna. Vida eterna. Antes en el judaísmo, ¿qué cosa tenía que hacer? Tenían que matar animales, tenían que inmolar animales. ¿Para qué? Para ser salvos, para ser limpios de pecado. Ahora Jesús, lo único que hacía Jesús era cuando se acercaba a alguien y sanaba, le decía, tus pecados son perdonados por gracia, por gracia. Y ahora por su sangre somos libres de pecado, por su sangre hemos sido perdonados. Gloria sea a su nombre. ¿Sabe? Pero para eso necesitamos fe. Pero para poder entender la palabra de Dios y para poder creer y avanzar y crecer, necesitamos fe. Hebreos 11:6, por favor. Hebreos 11:6 nos dice la palabra de Dios: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sabes? Cuando tú buscas de Dios, en principio tú debes saber de que hay un Dios. Porque si no, ¿a quién estás hablando? ¿A quién estás adorando? Con todo respeto para aquellos que son de otras religiones, lo digo porque hay muchos que me están viendo a través de
los videos, de los videos que ponemos en el YouTube, muchas veces, ¿no?, hay personas que están hablándole a un madero, hablándole a una piedra, hablándole a una imagen, una fotografía, y realmente ahí no está Dios, ahí no está Dios. Y no creen que mirando al cielo puedes estar viendo a Dios, o que puedes estar dirigiéndote a Dios. Recuerda que el Señor Jesús dijo que hoy, le dijo a la samaritana, hoy, ¿no?, delante de este monte van a estar orando, delante del templo van a estar orando, pero llegará el momento en que en todo lugar se adorará a Dios. Gloria sea al Señor. Porque ahora podemos adorar estando solos, estando a solas podemos adorar a Dios, porque Dios está ahí. Porque cada uno de nosotros que hemos recibido el Espíritu Santo en nuestro corazón, porque mora ahí, entonces Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, podemos orar a Dios conjuntamente. Podemos orar a solas, podemos orar a Dios que está aquí con nosotros. Hermanos, si nosotros no creemos, si no tenemos fe, entonces no podemos llegar a realizar o que se cumpla lo que dice la Escritura. Porque primeramente lo que necesitamos es fe. No podemos poner nuevos pensamientos si están los viejos pensamientos, ¿no? Muchas veces hay la doctrina de nuestro Señor que nos puso, no lo podemos entender. ¿Por qué? Porque tenemos un viejo pensamiento. Cuando el Señor nos dijo, si te dan en una mejilla, ¿qué cosa? Pon la otra mejilla. Pero tú dices, ¿no? Tú dices el verso anterior, mejor es dar que recibir, ¿no? Tú cambias tu mente, pero no es así. El Señor dice, está hablando de humildad. El Señor está hablando de mansedumbre. El Señor está hablando de amor. Pero si tú a la primera revientas, como dice, y agredes, es que realmente ese pensamiento no ha entrado en tu mente, porque aún ese pensamiento, ese antiguo pensamiento vive en ti. Y lo que el Señor dice es que poner vino nuevo en odre nuevo. Tenemos que ser como niños, hermanos. Tenemos que ser como bebés. Tenemos que ser como nuestros niños que están aquí, que si le decimos, ¿sabes qué? En el cerro hay unos chanchos con alas, ellos van a decir, vamos a verlos, porque lo creen, sin más ni menos. Así tenemos que creer. Tenemos que ser como niños, porque la palabra lo dice, que tenemos que ser como niños para poder llegar al reino de Dios. Por eso el Señor dijo, de tales es el reino de los cielos. De tales. Hermanos, tenemos que creer así, de esa manera. Mire, Romanos 12:2. ¿Qué nos dice Romanos 12:2? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, no te conformes a este sistema, no te conformes a todo lo que hasta aquí tú has sido enseñado. Lo que tú tienes que hacer es una transformación acá, un cambio de chip, si quieres, que deletea todo aquello que tienes aquí, pones el nuevo software, que es la palabra de Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Está hablando que cambie tu mente, cambie tu intelecto, que ya no estés pensando como pensabas antes, que el nuevo pensamiento que Dios nos ha dado debe estar en nosotros y debe vivir en nosotros, hermano. Cuando tú logres eso, cuando tú logres realmente entender lo que Dios nos quiere enseñar, vas a empezar a ver la buena voluntad que Dios tiene para contigo y para conmigo. Cuando tú empieces a dejar todos esos mitos, cuando empieces a dejar todas esas tradiciones, esos malos hábitos del pasado, vas a empezar a darte cuenta
cuánto Dios te ama, que quiere que tengas una buena familia, que quiere que tus hijos estén creciendo sanos y fuertes, que en medio de tu casa el Señor esté en medio su Santo Espíritu. Te darás cuenta que su amor estará ahí. Y ¿sabes qué? No solamente eso, sino todo, absolutamente todo, hermano. Todos los beneficios que Dios nos da en su palabra y sus promesas se cumplirán en tu vida. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sabe? Si tú quieres una vida sobrenatural, créele a Dios, hermano, y vas a ver que tendrás una vida sobrenatural. Caminarás sobre las aguas, caminarás caminarás de una manera sobrenatural, hermano. Solamente necesitas creerle a Dios. Mateo 17:20, mira lo que dice el Señor. Jesús les dijo a sus discípulos: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Nada os será imposible. Hermanos, tan solo necesitas un poco de fe y vas a ver la mano de Dios. Vas a ver la mano de Dios en tu vida. Este es un ejemplo que nos dio David. David en sus salmos nos muestra que nos muestra su experiencia con Dios, que cuando él estaba bajo el Señor y él se sujetaba al Señor, alababa y adoraba a Dios, todo podía. Dice la Escritura que él como pastor de ovejas, él espantaba a las fieras, incluso les quitaba de sus fauces, dice, a sus ovejas. Y él se atrevía, y era un muchachito delgadito, bajo, era un muchachito de 15, 16 años, y él se atrevía a enfrentarse con estos animales, porque él sabía que Dios estaba con él. Él sabía que no le iba a pasar nada, porque su fe, su fuerza, sus pensamientos estaban en él, en Dios. Por eso que cuando va a la batalla y ve a Goliat, le dice a sus hermanos y le dice al ejército: ¿por qué ustedes dejan que insulte al pueblo de Dios ese incircunciso? ¿No? Porque valiente, un hombre valiente, un chiquito valiente. Y así lo hacía porque cuando le dijo: tú vienes conmigo con jabalina, pero yo vengo en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jehová, aleluya. ¿Y qué pasó? Lo mató. Y lo agarró su propia espada de Goliat y le cortó la cabeza. Porque él estaba seguro por la fe, la confianza. Y la confianza no nació en ese momento. Su confianza nació hace mucho tiempo, cuando él confió en Dios y Dios cumplía su palabra para con él. Gloria sea al Señor. Por eso él quitó todas esas imágenes pasadas, esas enseñanzas de su padre Isaí de repente, pero puso la experiencia que Dios le daba por esa comunión que tenía David con Dios. Si tú quieres tener una experiencia con Dios, como le digo muchas veces a mis muchachos, les digo: sumérgete con zapato y todos en la piscina del Señor, y tú vas a ver cómo Dios actúa. Y cuando empiece Dios a actuar en tu vida, vas a tener experiencia, y cada vez vas a decir: creo en Él. Creo en Él. Por eso cantamos: creo en ti, Señor, porque todo lo que tú haces es bueno y perfecto para mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tienes temores? No tengas miedo, hermano. No tengas miedo. Como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hay un detalle, si lo lees bien, dice: todo lo puedo en Cristo. Porque fuera de Él vas a estar débil. Porque cuando estás en Cristo estás fuerte. Porque el Señor te protege. El Señor es tu escudo y tu adarga, que te está cuidando, que no vas a tener temor ni de día ni de noche, ni de pestes, absolutamente nada de eso. Estoy parafraseando Salmo 91.
hermanos, porque tú vas a estar fuerte. Pero si estás fuera de Cristo, ten temor. Ten temor, porque te sales de la cobertura de Él. Y no es que Él no tenga el poder para seguir cubriéndote, sino es porque tú decidiste salir de su cobertura. Así que todo lo puedes cuando estás en Cristo, que te fortalece. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? Y eso nos va a ayudar a seguir avanzando y creciendo en Él, experiencia tras experiencia. ¿Tienes problemas financieros? Mira lo que dice Malaquías capítulo 3, muchos lo conocen, versículo 10 al 12. Dice así: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vid en el campo. Será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Hermano, créele a Él. No te estoy diciendo trae tu dinero, no. Escucha lo que te estoy diciendo. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Lo que Dios está diciendo es que seas desprendido. Lo que está diciendo, que no tengas amor al dinero, porque el amor al dinero es el principio de todos los males. Lo que está diciendo el Señor aquí enseñando es que seas desprendido para con la obra del Señor, porque Dios podía haber y puede haberlo sustentado a todos los sacerdotes, a los levitas, y Dios sustenta esta iglesia, pero no está hablando por los sacerdotes, no está hablando por la iglesia. ¿Sabe por qué está hablando? Está hablando por ti, que seas desprendido, que no seas metalizado, porque mira lo que dice: si traes, no vamos a hablar de diezmo ni ofrendas, pero traer, ¿ok? Traer tu ofrenda, lo tuyo a la casa de Dios, dar a Dios lo que Dios te está dando a ti, porque como decía David: ¿qué te daremos, Señor, si de lo que tú me das te estoy dando? Si de lo tuyo yo te doy, ¿qué te puedo dar yo? Mira, dice: y probadme. Este es tremendo cuando yo leo esta parte: probadme. Dios mismo nos está diciendo: hey, pruébame. Pruébame. Vas a ver si va a suceder o no va a suceder. Pruébame y verás. Pruébame y verás, dice Jehová de los ejércitos. Ahora en esto dice Jehová: si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Sobreabunde. Hermano, mira, no solamente te dice bendición, sino dice: reprenderé también por vosotros, por ustedes, al devorador. ¿Cuál es el devorador? ¿Quién es el devorador? No solamente el enemigo, hijo. ¿Sabes quién es el devorador? La enfermedad. ¿Te enfermas? Sí, hay que pagar al médico. El vicio. El devorador, aquello que te ilusionas por algo, lo compras y después no puedes pagarlo. Te ilusionas por algo y después no puedes pagar tus deudas. Ese es el devorador. Pero dice que Él te dará hasta que sobreabunde. Y cuando sobreabunde vas a poder comprarlo sin endeudarte. ¿Cuántos dicen amén? Pero aquí está la respuesta: que seas desprendido con las cosas de Dios, que seas desprendido de tu tiempo, que seas desprendido de todo aquello que Dios te ha dado. Mira, no estoy diciendo de que vengas y traigas tu dinero aquí a la casa de Dios, no estoy diciendo eso. Una vez más, lo que estoy diciendo es que tengas un corazón generoso, no solamente con la casa de Dios, sino con todos aquellos que lo necesitan.
No voltees la cara a aquellos que están necesitando. No le voltees el rostro, porque tú no sabes lo que puede estar sucediendo en la vida de esa persona. No le voltees el rostro. No importa si te está timando o no te está timando, porque eso ya Dios le juzgará a él. Tú solamente sé bondadoso y de buen corazón. Aleluya. ¿Qué pasó con los sueños? ¿Crees que Dios aún va a hacer los sueños que le pediste? Mira lo que dice Salmo 21:1. Créele, hermanos, créele al Señor y mira lo que va a suceder. Dice 21:1, dice: el rey se alegra en su poder, oh Jehová, y en tu salvación. Y en tu salvación, ¿cómo se goza? 2. Le has concedido el deseo, dice, le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Ojo, lo que está diciendo es que no solamente Dios le dio la salvación, sino los deseos de su corazón, sino los deseos de su boca. Todo lo que está pidiendo. Amén. Gracias, hermano. Vamos al Salmo 37:4. Este es bello también. Créele a Dios, hermano. Créele a Dios, hermanita. 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aleluya. Deleítate, créele al Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hay una canción, ¿no?, de Marco Witt. Dice: oh, ven y deleítate en el Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Amén. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué deseos hay en tu corazón, hermano, hermana? ¿Qué planes hasta ahora no se han podido cumplir? Dios te puede guiar a esos planes. Dios te puede llevar a esos lugares que tanto que has querido. Pero lo que dice es: nuevos pensamientos. Desecha las costumbres, desecha las viejas costumbres, hermano, las viejas creencias y viejos pensamientos. Renueva y recibe las nuevas noticias. Recibe, hermano, la palabra de Dios pura y sin adulteración. Créele a Dios. Créale a Dios. ¿Estás cansado? ¿Estás harto de todo lo que ha estado pasando en tu vida? Créele a Dios. Créele a Dios. Vamos a ir terminando. El Señor dijo: venid a mí todos los cansados y cargados, que yo os haré descansar. Sí. Gracias. Y termino con este verso. Juan capítulo 11, verso 25. Juan capítulo 11, verso 25, dijo el Señor: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay muchos que están muertos en vida. Gracias a Dios que el Señor ya te sacó de ese lugar tenebroso para la gloria de Dios. Ahora solamente créele, quita esos pensamientos, quita todas esas costumbres, quita todos esos pensamientos que te hicieron caer, que te hicieron fracasar, y no vuelvas a caminar por esos mismos senderos. Ahora camina por los senderos que el Señor te da, porque Dios con su palabra va a alumbrar tu camino y tu vida. ¿Cuántos lo creen? Vamos a orar.
Dios quiere que transformes tu vida. Dios quiere que transformes primeramente tu mente para que tu vida sea cambiada. Señor, te doy gracias por tu gran amor y tu bondad. Padre, sabes cuánto necesitamos de ti, Señor. Sabes cuánto necesitamos, Señor, que tú estés con nosotros, Señor. Perdona porque hasta aquí, Señor, he caminado, Padre, según mis pensamientos, pensando, Señor, de que lo que yo hago, Señor, es lo correcto. Pero ahora doy cuenta, Señor, que muy equivocado he estado. Tú lo dijiste, oh Señor, que tus pensamientos son mucho más altos que los míos. Y por eso, oh bendito Dios, creemos, Señor, de que tú tienes completamente la razón. Perdóname, Señor. Perdónanos, Señor, por ser tan testarudo, Señor. Pensando, Señor, de que en mis fuerzas y con mis habilidades yo podía solucionar mis asuntos. Hoy, Señor, entrego mi vida a ti, Señor. Y hoy te sigo, Señor. Hoy quiero, Señor, seguirte a ti, Padre eterno, y hacer y cumplir lo que tú nos enseñas, Señor. Aplicar a nuestras vidas todo aquello que tú nos hablas en tu palabra, Señor. Gracias te doy, Señor. Gracias por Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. Gracias por todo lo que estás haciendo, Señor. Y hoy ruego, Padre eterno, en tu santo nombre, que todo aquel que ha venido con un dolor, Señor, en su alma, Señor, sea tocado por ti, Señor. Sanando, Señor, sus heridas, oh bendito Dios. Todo aquel que ha venido, Señor, con un dolor físico, Señor, sé tú tocando, Señor, su vida también, Padre, tocando su carne, Señor, y estés, oh bendito Padre celestial, sanando, Señor, toda inflamación, Señor, sanando toda enfermedad, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, oh bendito Dios. Bendice a cada hombre, a cada mujer, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo y vas a hacer. Así oramos, Señor, en tu santo nombre, Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén.